Tenemos la ineludible condición humana de creer. Entonces, las creencias son muy importantes para la vida humana. Forman parte de nuestro ser en el mundo, diría Heidegger. Ahora bien, la creencia, que es fundamental en la existencia humana, forma parte de algo que un filósofo francés llamado el profesor Paul Ricoeur llamó las estructuras de sentido. Hay estructuras de sentido religiosas, económicas, políticas, educativas, de salud, estéticas, etcétera. Si yo no creyera que me veo bien con este color, no me pongo la camisa de este color. Si yo no creyera que estoy exponiendo adecuadamente, no hubiese seguido este esquema de exposición. ¿Ven? La creencia forma parte fundamental de las estructuras de sentido de nuestra vida. Y esas estructuras de sentido que se representan en ritos, mitos, actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos, de organizar el espacio, esas estructuras de sentido les vamos a llamar núcleos éticos míticos. El núcleo ético mítico, que nosotros tenemos como cultura un núcleo ético mítico, está compuesto de dos elementos. Una visión del mundo. No es lo mismo la visión del mundo, por ejemplo, de un pueblo como el mexicano, con el chino, con un musulmán o con un europeo. Es una visión del mundo distinta. Hay elementos que compartimos, pero hay elementos que son específicos de ese núcleo ético mítico. Entonces, primer elemento del núcleo ético mítico, la visión del mundo. Segundo elemento del núcleo ético mítico es el etos. ¿Qué queremos decir con esto de etos? El etos es aquel conjunto de normas que decantan, que se cristalizan en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos. Es el ámbito de la normatividad. Es el ámbito de las estructuras que en la relación intersubjetiva, en la relación entre personas, vamos construyendo. Por ejemplo, cuando yo era niño y estaba en El Oro y después en Atlacomulco, como dijeron bien, porque para que el palo apriete, ¿cómo dice? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Bueno, a ver si por ahí sale el asunto. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando yo iba a visitar a mi abuelita, a mi abuelito, me decía mi mamá o mi papá, bésele la mano a su abuelita. Y ahí yo le daba su beso. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué era lo que estaba haciendo mi mamá y mi papá, aún sin tener conciencia? Reproduciendo un determinado componente del núcleo ético mítico que me constituye a mí como miembro de una familia, como miembro de una comunidad. ¿Ven? Entonces, ya tenemos los dos componentes de los núcleos éticos míticos, la visión del mundo y el etos, es decir, este conjunto de actitudes, comportamientos, formas de ser y de relacionarnos. Aquí lo vemos. ¿Por qué cuando llegamos a un lugar no nos pasamos, diríamos, pobres burritos, pero así lo dice nuestra gente, como un burro, sino que llegamos y decimos buenos días, buen provecho, etcétera, etcétera? ¿Sí ven? Son este tipo de comportamiento que nos va religando como una comunidad, como personas, etcétera. Bueno, dicho esto, este marco teórico, ya rescatamos que la creencia es fundamental en nuestra cultura. Ustedes pueden creer o no creer en Dios, pueden creer o no creer en la Virgen. Eso ya lo vimos un poquito en otra ocasión aquí con ustedes. Lo fundamental es que el hecho está ahí. Y esto entro entonces ya al tema, ¿qué es teología?
Los núcleos éticos míticos, les había dicho, tienen una visión del mundo y tienen actitudes, tienen prácticas. Ahora bien, en este núcleo ético mítico, que es el latinoamericano y particularmente el mexicano, el tema de lo religioso juega un rol fundamental. Fundamental. Vean ustedes el tema del proceso de encubrimiento, no descubrimiento, sino encubrimiento, la guerra de conquista, invasión y dominación que operaron los cristianos europeos sobre los indígenas, cómo el tema de lo religioso está allí latiendo todo el tiempo. Tanto la creencia sagrada indígena como el cristianismo europeo nos presentan una cosmovisión, una visión del mundo, pero también nos presentan determinado tipo de actitudes, comportamientos que debemos de tener intersubjetivamente. Entonces la religión va a encontrar un nodo fundamental en este proceso, en el caso de México, fundamental, que va a ser Tonantzin Guadalupe. El aspecto indígena por un lado y el aspecto cristiano por otro se recrean en una construcción religioso-cultural importantísima como es Tonantzin Guadalupe. Ahora bien, ¿qué está detrás de esas actitudes, esos comportamientos que yo veo, por ejemplo, el 6 de diciembre? Reyes Magos, un pesebre, un burro y un buey, pastores, una virgen, pero antes, 24, la encarnación de algo que es divino en la historia humana. ¿Y qué veo el 12 de diciembre? Veo peregrinaciones, veo danzas, veo cohetes, veo tamales, veo atole. Eso no es teología. Esa es praxis de fe. La teología es la reflexión sobre la práctica de fe. Cuando yo me pregunto como un teólogo, como un filósofo, y me pregunto, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué se persina antes de salir de su casa? ¿Por qué le dice al otro que Dios te bendiga? ¿Por qué no le dice que el euro te bendiga? Vale más que el dólar, ¿no? ¿Por qué le dice que Dios te bendiga? ¿Por qué trae una crucecita? ¿Por qué en su cartera no trae nada de dinero, pero sí trae una imagen allí de cualquier santo? ¿Por qué? ¿Por qué después del temblor ahora sí ya no se llenaban las iglesias, pero afuera menos estaban? Y si uno veía los videos en internet, están temblando la gente, pero empieza a rezar, se bajan de sus carros y se hincan. Yo como teólogo me pregunto y digo, ¿por qué hace eso la gente? Entonces, hay praxis de fe, ese es el primer momento. Hay bautizo, hay confirmación, hay matrimonio, hay fiesta. Eso es lo que yo veo. La reflexión sobre esa praxis de fe, sobre esas actitudes, sobre esos ritos, sobre ese concelebrar, esa es la teología. Entonces, la teología no es celebrar tener 15 años, no. Ese es el momento primero. La teología es la ¿Sí ven? La teología es una reflexión teórica sobre praxis de fe. Esto va a ser muy importante porque van a ver lo que va a pasar con la teología de la liberación. La teología de la liberación va a ver praxis de transformación política de los cristianos. Cristianos que luchan por transformar su realidad. El teólogo lo que va a hacer es observar esa praxis de fe, pensarla teóricamente y fundamentar y justificar teóricamente por qué esa praxis de fe es necesaria, es justa, es buena y hay que implementarla. Eso es teología de la liberación. Entonces, pero vamos despacio. No es lo mismo la praxis de fe que la reflexión teórica de la praxis de fe. Esto es acción, esto es teoría. Esto es teología de la liberación. Esto es praxis de fe de liberación. Dos momentos.
Nos vamos a ocupar nosotros de este momento, no de sino este es el que nos interesa. Ahora bien, ¿por qué la teología de la liberación es una teología que mete ruido? ¿Por qué la teología de neocristiandad, por ejemplo, de Juan Pablo II, de mal recuerdo para muchos, para otros no de tan bueno? ¿Por qué el modelo de neocristiandad de Juan Pablo II no metía ruido al sistema? ¿Por qué una visión de iglesia como por ejemplo de la de Norberto Rivera no mete ruido al sistema? ¿Y por qué una visión de iglesia como la de Samuel Ruiz, Raúl Vera, Montesinos, Cardenal, el padre Solalinde, el padre Concha, ¿por qué sí meten ruido? Méndez Arceo, ¿por qué sí meten ruido? Eso quiere decir que no todas las teologías son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al igual que en política, hay teología a favor de unos y hay teología a favor de otros. Hay que fijarnos muy bien cuál es el lugar de enunciación epistemológico, hermenéutico de la teología que no mete ruido al sistema, o mejor aún, que sacraliza al sistema. Por eso Marx va a decir que la crítica al sistema comienza con la crítica a la religión. Y miren qué problema tenemos. Nuestros politólogos, nuestros teóricos, hacen la crítica al sistema, pero no hacen la crítica a la religión. ¿Y por qué no hacen la crítica a la religión? Porque no se han puesto a estudiar teología. Necesitamos estudiar teología críticamente para desenmascarar la sacralización del sistema, la sacralización del mercado, la sacralización de la política no crítica. ¿Sí ven? Entonces, la crítica al sistema comienza con la crítica a la religión. Y tenemos que sabernos situar hermenéutica y epistemológicamente en el lugar adecuado para poder hacer el desmontaje crítico. Eso es lo que va a hacer la teología de la liberación. La teología de la liberación, su primer principio es: vamos a pensar la praxis de fe desde el lugar del pobre. 2, van a ser los referentes metodológicos en la teología de la liberación dentro de su renovación metodológica. El método en la teología de la liberación es un método que viene del Concilio Vaticano II, del 1962 al 1965. Dentro de esos documentos hay una constitución pastoral que se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Esta constitución del Vaticano II, que se celebró en Roma durante 1962 a 1965, plantea un método, y ese método va a ser ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Este método, en 1968, durante la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, se va a retomar el método, pero se va a cristalizar en la realidad latinoamericana. ¿Qué descubren los teólogos de la liberación en el contexto latinoamericano? Que encontramos un pueblo, esto es muy importante, es el sujeto histórico de la teología de la liberación. Esto también es muy benjaminiano, no es el proletariado. Es una de las diferencias muy fuertes con el planteamiento marxista tradicional. El sujeto histórico en la teología de la liberación es el pueblo. Y el pueblo, van a decir los teólogos, latinoamericano tiene 2 características. Que es un pueblo profundamente creyente, primer cosa, y segunda cosa, que se encuentra en una situación de empobrecimiento.
Vean el tema, no de pobres, sino de empobrecidos. Epistemológicamente, sociológicamente, la diferencia es fundamental. Uno es una categoría abstracta, pobre. Otra es una categoría económico-política, empobrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que los teólogos se dan cuenta que hay un sistema que está empobreciendo a la gente. Y si hay un sistema que está empobreciendo a la gente, quiere decir que ese sistema está enriqueciendo a un sector de la gente. Y aquí es donde ya tenemos problemas, donde la teología de la liberación empieza a ser una teología acusada no solamente por los sectores en el poder político, económico, sino también en el poder religioso. Recordarán ustedes, los que tienen la edad de 35, 40 años, por no decir 70 o 80, recordarán ustedes todo el proceso de persecución que se dio contra los teólogos de la liberación, contra los obispos que estaban a favor de los pobres, por parte incluso de la misma iglesia. ¿Sí ven? Entonces, encontramos una realidad de pobreza, por un lado, y por otro lado, de profunda fe. Pero esta visión que tienen los teólogos se enmarca dentro de un contexto más amplio. El contexto del Concilio Vaticano II, 62 al 65, el contexto de Medellín, 1968, no solamente hubo un 68 en París, un 68 en Tlatelolco, un 68 en Córdoba, sino también hubo un 68 en Medellín, y es el nacimiento, digamos, la cristalización de la teología de la liberación, que este año vamos a celebrar los 50 años, digamos, del nacimiento contemporáneo de la teología de la liberación. Para algunos teólogos tiene su acta de nacimiento en el 68, habemos algunos más que lo lanzamos hasta el siglo XVI, y hay otro más que lo lanza hasta la época del juicio de Osiris, 5,000 años, 3,000 años antes de Cristo, cuando dice el muerto ante Osiris: di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di hospedar al peregrino, al extranjero, y de una barca al que no tenía casa. Si ven, estamos hablando de una tradición de fe que se ubica desde las víctimas, de los pobres, diría Walter Benjamin. Sobre todo él diría el tema de las víctimas. Entonces, encontramos que los teólogos están en un contexto de revolución, de cambio, de transformación. La revolución cubana acaba de tener lugar. La Guerra Fría la tenemos en toda su tensión. El bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y sus aliados, y el bloque socialista o comunista precedido principalmente por Rusia. Y en medio de esta tensión internacional están todos los movimientos que buscan y reivindican un proceso de transformación. Contexto mundial, contexto eclesial y contexto, digamos, local. Hay un teólogo que se llama Gustavo Gutiérrez, que es el primero que escribe un texto sobre teología de la liberación. De hecho, se le considera a él al padre de la teología de la liberación. Yo digo, bueno, más que padre, yo hablaría como de una serie de padres de teología de la liberación y también madres después. Vamos a ver por qué. Gustavo Gutiérrez escribe un texto donde plantea él una pregunta: ¿qué relación tiene la salvación? Obvio, estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de cristianismo, que el cristianismo propone, digamos, como un telos de la existencia humana, una salvación. ¿Qué tiene que ver la salvación con los procesos de transformación por la lucha de la justicia entre nosotros los seres humanos? ¿Qué vínculo, qué relación hay? Estudiando muchos autores y hombres y mujeres sobre teología de la liberación, yo puedo decir que lo que hacen los teólogos y las teólogas de la liberación es tomarse muy en serio esto, la Biblia. Se toman muy en serio la Biblia. Y no es que hagan una interpretación
extraña de la Biblia. Más bien toman el sentido profundo de la Biblia y lo ponen en el contexto latinoamericano. Y se descubre, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios liberador. ¿Por qué? Tomemos el caso del Éxodo. El Éxodo nos plantea una narrativa donde un pueblo que era autónomo, que era libre, se encuentra esclavizado por otro pueblo más poderoso. En ese proceso de dominación y explotación, de esclavitud que sufre un pueblo débil en relación a un pueblo poderoso, Dios, dice el texto, obvio, acuérdense que ahorita son teólogos, o sea, ahorita no me echen bronca ustedes, no, Juan Manuel, yo no creo eso, ustedes son teólogos ahorita, ya viene lo después. Estamos analizando narrativas, como si yo tomara el cuento o la narrativa del Popol Vuh, así tomo la Sagrada Escritura, como un texto literario y le estamos pasando el cepillo de la hermenéutica. Entonces, Dios suscita, dice este texto, suscita un líder. Pero miren qué líder, un líder que conoce cómo funciona el sistema. Es un egipcio llamado Moisés. Ese egipcio conoce cómo funciona el sistema. Es más, hasta se dice que era hijo del faraón, ni más ni menos. Y ese señor es interpelado por el dolor de ese pueblo que está siendo oprimido e inicia con el pueblo, no él solo, no podía él solo, un proceso de conciencia como pueblo autónomo, con identidad propia, y salen del lugar de opresión. Obviamente el salir del lugar de la opresión fue sumamente doloroso. Dice el texto que pasaron 40 años en el desierto. Es decir, todos los que habían sido esclavos murieron en el camino para que la nueva generación saliera libre. Vean cómo estamos hablando de pura narrativa simbólica. Es puro simbolismo. Esto es puro simbolismo. Entonces, por eso hacemos actos de fe. Yo les dije, somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué hacen los teólogos? Dicen, la situación del pueblo de Israel oprimido en Egipto es analógico a lo que está ocurriendo en América Latina. Nos encontramos un pueblo que está siendo oprimido, un pueblo que está siendo dominado, explotado y que precisa una liberación. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios opresor, sino es un Dios liberador. Y le está diciendo al pueblo que necesita encontrar un proceso de transformación. Y suscita dentro del pueblo hombres y mujeres que son líderes, que van a representar al pueblo y van a propiciar la liberación del pueblo. Eso es en relación al Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los teólogos en relación al Nuevo Testamento? Bueno, de allí se sirven con la cuchara grande, porque resulta que desde el nacimiento, las narrativas del Nuevo Testamento, desde el nacimiento, el Dios Todopoderoso, que hablaba del Génesis, de la creación, así que se la sacó de ¡pum! Hágase el sol, y la luz se hizo, sepárense las horas, y se hicieron. Resulta que ese Dios es vulnerabilidad total. Es un bebé, miren lo que significa eso, lo acabamos de celebrar en estos días. Todavía por ahí hay serpentina y algunas esferas colgando. Es un bebé que no tiene dónde nacer y que va y nace en el chiquero, diríamos en mi pueblo. Ven. Es la vulnerabilidad total. Y este hombre viene en un proceso de transformación, se fue a estudiar a la UACM de su época, digo yo siempre, es decir, a Egipto. Recuerden ustedes, no andaban persiguiéndolos, no lo querían asesinar. Entonces, ¿qué era Yeshua ben José? También era migrante. Vean los temas simbólicos que están operando. Es simbolismo puro. Y él va y se forma en la gran universidad de la UACM de la Ciudad de México, allá en Egipto, y luego regresa, ¿no?, a Galilea, y se pone a hacer su oficio, pero al mismo tiempo es un rabí. Es un maestro, o sea, no era cualquier moco de huilo, ¿ven? Era alguien que sabía cómo funcionaban las cosas y cómo tenía, como Moisés.
Los líderes, ustedes revisen los profetas, la tradición profética en la Biblia es una tradición eminentemente política. ¿Qué está haciendo el profeta todo el tiempo? Corrigiéndole la plana al rey, es decir, al gobernante. ¿Y quién representa al profeta? Al pueblo. ¿Por qué intereses ve el profeta? ¿Por su propio interés? Nada. Hay profetas que no quieren ir, le dice, ¿sabes qué? Te me vas, deja de cuidar tus vacas y de sembrar el campo y te me vas a anunciar. No, yo no quiero, me pelo. ¿Ven? No Jonás, del tema de que tenía que denunciar la decadencia de Nínive y se va y hasta que lo agarra una ballena, pura narrativa. Entonces, ¿qué pasa con Yeshua ben José? Que él es un hombre de pueblo, que está con el pueblo y está para servir al pueblo. Y cuando se hace un grupo de amigos, de seguidores, les dice, cuando se andaban peleando como ahorita en las estas, ¿cómo se llaman? En las campañas, ya ven que sube el representante y se le pega a todo el mundo, no, yo primero y acá, todo. Igualito estaban los 12, igualitos, o sea, no ha cambiado desde hace 2000 años el asunto. Pero les dice Yeshua, a ver, tranquilos petronilos, quien quiera ser el primero de ustedes, se hace el servidor de los demás. Vean el tema teológico del servicio en política desde la teología. Ustedes quieren saber por qué la teología de la liberación tuvo tantísimos mártires y logra hacer revoluciones como la de Nicaragua, todo el movimiento en Brasil, la transformación en El Salvador y lo que se estaba haciendo en Chiapas y lo que estaba haciendo acá Monseñor Méndez Arceo, Monseñor Yaguno en el norte. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué eso cuaja? Porque hay una creencia que se finca en principios éticos, principios como la vida, la solidaridad, la responsabilidad, el servicio, el amor al prójimo, el amor al otro. Si lo que moviera esta bola de sinvergüenzas fuera el amor al pueblo, otra política tuviéramos. Y miren que la mayoría de esos sinvergüenzas, empezando por los panistas, se dicen cristianos. Son todo menos cristianos y lo voy a demostrar por qué. Y también los otros, ¿ven? Que no lo dicen públicamente, pero ahí no dejan de ir a sus fiestas con los curas y palomilla. ¿Ven? Pero van a ver cómo esta teología tiene exigencias éticas fundamentales. Y la más importante es el amor al prójimo. ¿Y qué es el amor al prójimo? Es la diaconía. ¿Y qué es la diaconía? Es el amor del servicio al hermano. Ese es el diácono. Ven ustedes que la iglesia tiene un hombre, una mujer que se llama diácono o diaconisa. Eso quiere decir aquel que sirve a los hermanos por amor. ¿Ven? Si los curas nos amaran no nos cobrarían. ¿Ven? Pero todo mundo cobramos. ¿Ven? Entonces los teólogos descubren que Jesús tiene una praxis de transformación, de concientización, de educación. Todas las fábulas, o mejor dicho, las parábolas que Jesús da a sus seguidores no tienen otra cosa que ir formando críticamente a la gente en su experiencia con Dios y su experiencia con los demás. Y el criterio fundamental para Yeshua ben José, para Jesús, hijo de José, es el mandamiento más importante, es el amor. Esto lo agarran los teólogos de la liberación y dicen, Jesús hizo una praxis, estamos acá. Esa praxis se hizo preferentemente a los pobres. ¿Por qué? Yeshua lo dice, no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos. No son los fariseos los que se dicen que se portan bien, que cumplen todas las normas, que cumplen con todo el ritual, quienes se van a salvar, sino las prostitutas, los ladrones, los excluidos, los enfermos, los que la sociedad desprecia. Esos son el criterio de salvación. ¿Y qué criterios da Yeshua ben José como criterios de salvación? No inventa ninguno. Los que fue y aprendió en la Universidad de la UASM de Egipto. ¿Cuáles fueron esos criterios? Dar de comer, dar de beber, vestir,
recibir al extranjero y dar una barca. Bueno, ya en Israel ya no necesitaban barca porque es puro desierto. En Egipto sí, era una barca, pero acá es darle vestido al otro. O sea, son puros criterios. Ya les iba a decir hermanos, hermanas, pero no, porque si no iban a decir, está dando Juan Manuel catecismo allí o su prédica del domingo. Entonces voy a decir colegas. ¿Qué criterios está poniendo Yeshua ben José? Ningún criterio espiritual. O mejor dicho, porque son criterios materiales, son espirituales. Es comida, es bebida, es vestido, es casa. ¿No justamente son demandas políticas? Si una sociedad no tiene con qué alimentarse, no tiene trabajo, no tiene pan. Si nos están queriendo privatizar el agua, miren estos sinvergüenzas de la Asamblea Legislativa lo que acaban de hacer, y entre ellos los que se dicen cristianos, abrir las puertas para la privatización del agua. Al rato nos van a privatizar la ropa. ¿Ven? Comer, beber, vestir. Si no tenemos un trabajo digno, ¿cómo vamos a hacernos de la condición de posibilidad de cubrir mi subjetividad, mi materialidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vean cómo los criterios del cristianismo, bien lo dice un filósofo, Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig va a decir que el cristianismo es la religión del comer y del beber. Él es un judío, filósofo judío, y va a decir, los cristianos es una religión del comer y del beber. Vean ustedes, ¿qué son las celebraciones del domingo? ¿Ven? Ahora ya se queda en lo simbólico, pero en su origen era realmente ponemos el pan, ponemos el vino, la comida aquí y compartimos, bendecimos, y el compañero que no tiene que comer le compartimos lo que tiene. ¿No dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenían todo en común? Y si alguien tenía necesidad, el otro iba y vendía lo que tenía y lo ponía al servicio del otro. ¿Ven? El tema de la comunidad de bienes, del compartir, de la solidaridad, son elementos importantísimos que va a tomar la teología de la liberación y va a decir, los cristianos necesitamos esto. Pero también los teólogos de la liberación se dan cuenta que hay 3 niveles de reflexión teológica. 3 niveles. La popular, la que vivimos el pueblo, con nuestras fiestas, con nuestros ritos, a veces no entendiendo bien por qué la rosca es redonda. ¿Qué tiene que ver eso con la totalidad del mundo? Y la frutita, pues bueno, la generosidad. ¿Y qué tienen que ver las estrellas de la Virgen de Guadalupe? El universo. Si ven, con todo este tipo de prácticas que tenemos, con nuestras romerías, nuestra agua bendita, nuestras imágenes, que Dios te bendiga, Santa María, dame puntería para el examen. ¿Ven? Todo este tipo de prácticas que tenemos. Ese es el nivel popular, es el nivel de la teología popular, lo que vivimos ya. Hay un segundo nivel que es el nivel pastoral. El nivel pastoral es el nivel de los curas, que tienen una parroquia y la parroquia tiene una estructura organizativa. Es como un presidente municipal de su parroquia y ahí tiene estructura, tiene sacristanes, tiene campaneros. En mi pueblo tienen sacaperros todavía, ¿ven? Porque como también aquí hay muchos perros en este parque particularmente, pero allá está el oficio del que saca los perros, porque está la misa y de repente se empiezan a pelear 2 perros allí, luego el perro de don Pancho y el perro de don Juan, los agarran y luego se empiezan a pelear don Pancho y don Juan, entonces hay que poner orden ahí. Entonces dijeron oficio, ministerio, pero vean el tema, ministerio de sacaperros. Ministerio, es decir, un servicio que la comunidad reconoce y avala, que el encargado de sacar los perros es don Pancho. Es un ministerio, eso quiere decir servicio. No, aquí la secretaria, el que está en la puerta ahí de la oficina ya ni nos deja entrar porque usurpa la función, no entiende el tema del ministerio, del servicio. Benjamín va a decir que si el pensamiento crítico quiere vencer, quiere transformar, quiere hacerse realidad, tiene que ir a la teología. Él dice, si el muñeco, el autómata del comunismo quiere vencer,
tiene que tomar a ese enano feo que se esconde acá abajo de la mesa y que nadie quiere ver, que es la teología. Necesitamos retomar. Y es más, les voy a decir por qué lo necesitamos retomar. Porque es nuestro. Porque es del pueblo. Y ni es de los curas, ni es de los obispos, ni es del cardenal. Es del pueblo. Y si ellos quieren sentirse y hacerse pueblo, pues tendrán que bajarse con el pueblo. Eso es Yeshua ben José. Esos son los teólogos de la liberación. Esos son los obispos que están con el pueblo. Esas son los religiosos y las religiosas y los presbíteros consecuentes que viven su fe con el pueblo y no se separan del pueblo y no usan al pueblo. Y tercer nivel, llevamos dos, el popular, el pastoral, y el tercero es el profesional. Ese es el de los teólogos. 3 niveles de comprender la teología. Una eminentemente vivencia, otra administración y otra reflexión. Son niveles de teología. ¿Hasta aquí vamos bien, colegas, compañeros, compañeras? Bien. Decía yo que tenemos el Concilio Vaticano II en primer lugar. Allí hay un fuerte planteamiento sobre la cuestión metodológica. En 1968 en Medellín se toma eso y se adapta al contexto latinoamericano. Y en Medellín surge, Medellín quiere decir la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, se reunieron en Medellín y ahí ya los obispos retoman el tema de la opción por los pobres. Esta teología va a tener como lugar de enunciación, como lugar de elaboración, de pensar la fe, el lugar de los pobres, no otro. ¿Por qué? Dicen ellos, porque ese es el lugar teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar de los pobres es el lugar teológico, es el lugar de la revelación de Dios. Ahí está el tema, la voz de Dios está en la voz del pueblo, pero esa voz del pueblo no es el pueblo que vive feliz, sin ninguna necesidad, quitándose de los problemas, no, es el pueblo empobrecido. Y el profesor Ignacio Ellacuría dirá que no solamente es el lugar teológico, el lugar de la víctima, sino el lugar de la víctima es el lugar que da verdad. Vean lo que estoy diciendo, esto es epistemológicamente muy fuerte. ¿Cómo es posible que el lugar de la víctima, el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, el excluido, el ignorado, este es el lugar que da verdad? ¿Por qué es el lugar que da verdad? Porque ese lugar, esa víctima va a desenmascarar la verdad, la no verdad de la verdad del sistema. Va a desenmascarar la no justicia de la justicia del sistema. La no solidaridad de la solidaridad del sistema. ¿Por qué? Porque el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, la víctima es la contradicción de toda nuestra pretensión de verdad, de justicia, de libertad, de democracia, de solidaridad. Claro, si yo le pregunto a un sano, oiga, ¿cómo funciona el sistema de salud en México? Fantástico, míreme, pero si yo voy con el enfermo, que no ni siquiera tiene el popular, porque ya ven que el popular ahora ya no es tan popular, ahora ya hay prepopular. Si yo le pregunto cómo funciona, decir, yo soy la contradicción de esa mentira, yo desenmascaro la mentira. ¿Ven? Preguntémonos, los políticos nos dicen estamos muy bien, vamos muy bien, preguntémonos nosotros, somos el criterio, ¿estamos bien? ¿Comemos dignamente? ¿Tenemos tranquilidad de no tener inseguridad? ¿Tenemos espacios libres para discutir, para plantear y hacer la crítica respetándose nuestros puntos de vista? ¿Tenemos la verdad, derecho a la verdad objetiva, o nos tenemos que chutar a Joaquín López Dóriga y Palomilla diario? ¿Ven? Este es el lugar que desenmascara la realidad, pero ese lugar es el lugar del otro. Por eso la teología de la liberación y ya después también la filosofía de la liberación lo van a tomar como el lugar desde el cual nos debemos poner para pensar la realidad toda. Entonces, sintetizo todo lo que he dicho hasta ahorita. ¿Cuáles son los elementos de la teología de la liberación? 2. 1, vamos a agarrarlo así. 1, la realidad.
Y segundo, la palabra de Dios. Estos dos elementos es teología de la liberación. Estos dos elementos es, digamos, los referentes de la teología de la liberación. La realidad, ver la realidad, pero este análisis de la realidad pasa por mediaciones socioanalíticas. Y entonces tenemos que recurrir a autores que nos permitan comprender lo mejor posible esta realidad. Y si esta realidad se construye sobre un modo de producción burgués capitalista, necesitamos necesariamente una mediación socioanalítica que nos explique cómo funciona el capitalismo. Y eso se llama Marx. Eso se llama teorías críticas. ¿Sí ven? Pero ese es el nivel del ver. El criterio para juzgar es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios vista desde un Dios liberador que toma hacer presente el reino de Dios al modo del Hijo bajo la acción del Espíritu Santo. Vean el tema. Hacer presente el reino de Dios. Primer pregunta, ¿qué es reino de Dios? Muy fácil. Justicia, libertad, democracia, respeto y reconocimiento mutuo, que todos tengamos que comer, que todos tengamos que beber, que todos tengamos que vestir, que todos tengamos educación, que todos tengamos salud. Eso es reino de Dios. Jesús siempre lo ejemplificaba. ¿Cómo decía que era el reino de Dios? Dice, el reino de Dios se parece a una fiesta, es decir, un banquete. ¿Qué quiere decir la fiesta? Alegría de vivir, compartir, solidaridad. Dice, el reino de Dios se parece a una pequeña semillita de mostaza que nadie pela, que nadie le hace caso. ¿Ven? A una semillita que se llama un buzón en un ciudadano en un lugar, un hombre, una mujer que platican en su casa cómo te fue, cómo te va, qué piensas de esto, qué piensas de aquello. Alguien que se toma en serio el tema de la política porque no puede estar fuera de la política, porque hacemos política inevitablemente. ¿Ven? Hasta aplaudiendo hacemos también política, como sentido otro. Entonces la realidad vista sociopolíticamente, ¿sí? Sociopolíticamente. Y ahí las mediaciones de las ciencias sociales, de la economía, de la filosofía, de la hermenéutica, de la educación, etcétera, es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos entender entonces cuál es el mensaje que hay aquí para que desde este lugar se haga la transformación. Y ese lugar pasa por hacer presente el reino de Dios, es decir, la justicia. ¿Y cómo se va a hacer esa justicia? Al modo del Hijo. ¿Cómo lo hizo el Hijo? Con los pobres, con los empobrecidos y contra su pobreza. Ese es Jesús, ese es Yeshua ben José. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer si tenemos miedo, no sabemos hablar, no sabemos decir, nos da miedo cuando ya empezamos a hablar con el candidato? Y es más, ni nos toma en cuenta porque en lugar de tenernos allí nos tienen hasta allá. Dice, bajo la acción de la Espíritu Santa. Y miren lo que dije, la Espíritu Santa. Porque la teología de la liberación va a ser una reivindicación de lo femenino importantísimo. Ahí vamos a encontrar teologías feministas de la liberación, porque hay una reivindicación de todo lo que es víctima. Y dejamos de hablar de teología de la liberación y ahora hablamos de teologías de la liberación. ¿Ven? Porque hay enfoques, hay perspectivas que dan una orientación distinta a la praxis. Por ejemplo, tradicionalmente pensamos que el Espíritu Santo, Spiritus Spiriti en latín, es la traducción de neuma, neumatos en griego, neumatos es griego y viene a su vez del hebreo ruach, pero ruach en hebreo es femenino. O sea que para la visión judía, el aspecto femenino de Dios o diosa es ruach. Pero cuando los 70 traducen la Biblia del hebreo al griego, ponen to neuma. Neuma, neumatos en griego quiere decir espíritu. De ahí viene la palabra neumático.
¿no? Y neumático no es el hule que tienen el neumático es el aire que está dentro, a eso nos referimos. Y después San Jerónimo traduce del griego al latín spiritus. Y nosotros, después del latín al castellano, es el espíritu. ¿Y qué hicimos con Dios? Lo hicimos un macho. ¿Ven? Y no, la visión originaria de la experiencia divina es masculina y femenina al mismo tiempo, como la náhuatl. La mexica náhuatl es tonantzin, totatzin. Ometeotl, efectivamente, ometecutli, omecihuatl. Dos, pero no dos oposición, sino dos complemento, dos reciprocidad. Entonces viene una reinterpretación. Y entonces tenemos una cristología de la liberación. Temáticas ya. ¿Cuál es la cristología de la liberación? Hay una distinción entre el Jesús histórico, el que hace una praxis de fe, y el Cristo de la fe. Es decir, la reflexión que hizo la comunidad sobre ese Jesús histórico. La teología de la liberación empieza a distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos, es que Jesús vino. Bueno, eso dicen las comunidades cristianas sobre la praxis de ese Yeshua ben José. Y entonces vamos exigiendo mayor formación teórica para comprender y dar razón de la fe. Pero también se desarrolla dentro de la teología de la liberación no solamente un discurso teórico. Este discurso parte de la realidad. ¿Qué es lo que hacen las comunidades? Viene la reflexión sobre esa praxis de fe y luego regresa la reflexión a esa praxis de fe. Y eso se llaman, compañeros, compañeras, las comunidades eclesiales de base. ¿Qué son las comunidades eclesiales de base? Son una nueva forma de hacer iglesia, de hacer estructura. Les estoy diciendo con esto que la teología de la liberación tiene un proyecto completo que parte de la realidad, da razón de ella y regresa a la realidad, pero ya con una nueva conciencia. La teología de la liberación va a asumir mucho de Paulo Freire. Paulo Freire, ustedes saben, en la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la esperanza, va a plantear el tema del proceso de concientización. Para vino nuevo necesitamos odres nuevos. En otras palabras, si ustedes quieren resultados distintos, necesitan prácticas distintas. Esto también, ¿cómo les cuesta a nuestros políticos entenderlo? No basta el discurso. Es necesario el principio coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Cómo vamos a cambiar el tema de la corrupción si el tema de la corrupción es solamente un efecto de algo más complejo? Y eso más complejo se llama sistema. Necesitamos plantearnos la transformación del sistema. Si no cambiamos el sistema, los efectos del sistema se van a modificar, pero los efectos, no el sistema. Y tarde o temprano ese sistema va a corromper, porque el sistema, como va a ser la teología de la liberación no solamente va a hablar de pecado personal, ojo con esto. Yo miento, pues sí, Juan Manuel mintió, pues ahora que asumas las consecuencias. La teología de la liberación va a descubrir que no solamente hay un pecado personal, sino que hay estructuras de pecado. Miren lo que estoy diciendo, estructuras de pecado. Una estructura de pecado, el modo de organización económico, por ejemplo, que produce gente empobrecida. Los teólogos de la liberación dicen que esa es una estructura pecaminosa. ¿Qué tenemos que hacer para que esa estructura no siga creando una situación de injusticia? Tenemos que transformar la estructura. En otras palabras, si yo le meto vino nuevo, o sea, una nueva visión, justicia, libertad, democracia, nuevos ideales a una estructura que ya está corrompida, ¿qué va a pasar? No funciona. El vino nuevo o bien
se va a derramar, no va a servir, se abren los odres y no funcionó. Vino nuevo, odres nuevos. Visión nueva, estructuras nuevas. Transformación, prácticas nuevas. Eso es teología de la liberación. Hay pecado estructural. Hay estructuras que generan injusticia. Hay estructuras que generan pobreza. Hay estructuras que generan exclusión. Hay que transformar esas estructuras porque si no somos cómplices de esa situación. Somos de alguna forma responsables de esa situación. Van a decir los teólogos de la liberación, ¿no? También tengo que decirles que el apoyo en las ciencias sociales para la teología de la liberación es muy importante porque mientras mejor comprendamos cómo se organiza, cómo se estructura la realidad, podremos de una mejor manera hacer praxis de liberación, praxis de transformación. Pero vean, como se trata de un ámbito de fe, la comunidad que celebra, la comunidad que vive ese análisis de la realidad, que lo ilumina con la palabra de Dios y que hace una praxis de transformación, también celebra. Lo festivo, lo ritual dentro de lo religioso es fundamental. No es lo único, pero sí es fundamental. El rito viene a celebrar y a concelebrar la praxis de transformación que se ha hecho. Yo veo mi realidad como una realidad la cual Dios me dice tienes que transformar. Hago mi análisis de la realidad a partir de mi fe y digo efectivamente esto es injusto. Viene la indignación ética del cristiano y dice eso no es posible, cristianamente eso es inadmisible. Y después viene la praxis de fe. Transformo eso, asumo actitudes, comportamientos, maneras de ser para transformar la realidad. Y después viene la evaluación, que es la celebración festiva de que hemos avanzado un poco. Pero el problema, compañeros, compañeras, dentro del cristianismo, no es que no logremos transformar plenamente la realidad, sino que es una tarea de un comenzar, de un ir y de un venir nuevamente. Por eso el tema de la transformación, de la conversión es fundamental. Tenemos que estarnos convirtiendo, plantean los teólogos de la liberación, una y otra vez. Por eso el tema de la evaluación de la acción política. Evaluar qué hicimos bien, qué hicimos mal, y si hicimos las cosas mal hay que corregir. Ofrecemos disculpas, solucionamos en la medida de nuestras posibilidades y volvemos a comenzar una y otra vez. Allí la espiritualidad franciscana es fantástica, porque dice Francisco de Asís, cuando sus hermanos ya más o menos van avanzando como organización, les dice Francisco al final del día, ¿saben qué, hermanos? Comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Así que otra vez, a darle. Y ese es el proceso de transformación y eso es hacer el reino de Dios aquí y ahora. Es otra cosa muy importante del cristianismo, en la teología de la liberación. El reino de Dios no es en el futuro. No es en el futuro. Esa es la parusía, pero eso es otra cosa. El reino de Dios es aquí y ahora. Aquí y ahora. Si ustedes no han vivido su reino de Dios aquí y ahora, compañeros, todavía nos quedan 5 años para echarle ganas y vivirlo. ¿Ven? No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero tiene que ser aquí y ahora. ¿Y cómo se expresa ese reino de Dios? En actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos con solidaridad, justicia, libertad, democracia, participación, amor al otro. Eso es, digamos, en términos muy generales, el planteamiento de la teología de la liberación. Resumo, ¿qué es teología de la liberación? Parte de la realidad, particularmente del empobrecido, con 2 referentes, el análisis de la realidad del periódico
y la Biblia. ¿Qué dice Dios sobre esta realidad? Y lo que Dios quiere sobre esta realidad es que hagamos presente el reino del Padre, justicia, libertad, democracia, igualdad, solidaridad, diaconía, al modo del Hijo, es decir, desde el lugar de los pobres, bajo la acción de la Espíritu Santa, es decir, con enjundia, con alegría, con entusiasmo, con celebración, y no digan tengo frío aunque se estén congelando, es decir, al mal tiempo buena cara. Eso es, y hacemos estructura, hacemos comunidad. Lo más importante de la teología de la liberación es la construcción de comunidad. Si ustedes tienen comunidad, tenemos condición de posibilidad para cualquier cosa. No tienen comunidad, no tenemos nada. Por eso, cualquier pretexto que sirva para crear comunidad ya es revolucionario, primer cosa. Segundo, ese reino de Dios que se hace al modo del Hijo bajo la acción de la Espíritu Santa es aquí y ahora, no es en el futuro, no va a ser cuando me muera. Lástima, Margarito, si se te fue el avión cuando te mueras, porque entonces vayan malditos de mi, ¿cómo dice? Vayan malditos al fuego eterno, porque estuve hambriento y no me dieron de beber, estuve sediento, no me dieron agua, que ya me estoy ahogando yo aquí, estuve desnudo y no me vistieron, fui peregrino y no me recibieron. Y ustedes le dirán, y Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y él dirá, con el más pequeño, la víctima, cuando lo hicieron, me lo hicieron a mí. Vean el tema, esto es política pura, esta es política pura. Quítenle nada más Dios y pongan razón, pongan justicia, pongan libertad, pongan democracia. ¿Ven? Si no lo hacemos en la cotidianidad de nuestra vida, en el aquí y ahora, no va a llegar. No pensemos que cuando esté Andrés Manuel allá va a llegar. No, eso es aquí y ahora. Se construye desde aquí. Allá lo desplegaremos lo más posible, pero eso es aquí y ahora. Y a lo mejor nos morimos ahorita, se nos cae este palo aquí, no sabemos. ¿Quién iba a decir que tuvimos el simulacro y miren lo que nos pasó? ¿No? O sea, cuando esto lo que quise es la condición humana de la vulnerabilidad que tenemos. Por eso tenemos que vivir, tener alegría de vivir. Eso es reino de Dios. La satisfacción del deber cumplido no es otra cosa. Bien, eso es teología de la liberación. ¿Qué contenidos filosóficos tiene la teología de la liberación? Bueno, lo primero que yo diré es que la teología de la liberación reivindica fundamentalmente el tema de la vida humana en comunidad. El criterio, ¿por qué la víctima? Es el criterio fundamental dentro de la salvación en la teología de la liberación. ¿Por qué la víctima? Porque tiene su vida amenazada, simple y sencillamente. La vida humana es el fin último del cristianismo. Pero esta vida humana siempre, como diría muy bien Paulo Freire, que es un pedagogo teólogo, dice Paulo Freire, siempre es en comunidad. Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Somos una subjetividad intersubjetiva, eso ya lo expuse la vez pasada. Siempre estamos en relación con la otra, con el otro. Entonces, un contenido fundamental es la vida humana. Y esta vida humana siempre en comunidad. Otro contenido ético fundamental que va a tomar la teología de la liberación, y ya lo encontramos desde el Nican Mopogua, es el tema del principio coherencia. Por eso mete tantísimo ruido si Juan Manuel Contreras Colín, cuando estuvo internado, abusó de él el cura. Pues no solamente es el abuso del cura, digamos, de un adulto sobre un niño, sino es también el tema de la imagen, la creencia, lo que les decía al principio. Si ven alguien que está, digamos, como investido de un halo de solidaridad, de servicio, de amor al otro, y de repente se torna en el perverso. O sea, no solamente es el tema del abuso ya de por sí despreciable, sino qué imagen es aquella que abusa sobre este niño, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo otro tema ético es el principio coherencia, decíamos, entre lo que se piensa, se dice y se hace.
La teología de la liberación va a insistir muchísimo. Sí, en la Biblia se está diciendo que Dios es un Dios liberador, que libera a las víctimas, a los pobres, que Jesús se pone al servicio de los más necesitados y nosotros creemos en eso. Entonces el principio coherencia me lleva a mí a tomar ese principio y a decantar en actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarse fácticamente en la relación con el otro. Entonces, principio vida, construcción de comunidad, principio coherencia y un elemento que me parece a mí fundamental, también filosófico, es el tema de la verdad. Porque la verdad hace relación a la realidad. Esto es claro en San Pablo, nosotros lo encontramos en San Pablo. San Pablo dice, la verdad nos hará libres. Vean cómo se vincula la verdad con la libertad allí. Pero Yeshua, Ben José, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 elementos fundamentales. Camino. ¿Qué es el camino? En griego camino se dice meta odos. Es odos, odú. Ese es camino. Meta a través del camino. ¿Y qué es un método? Es un camino. Yeshua nos da el camino, dicen los teólogos. Nos dice cómo es que hay que hacer la praxis de transformación en solidaridad, en respeto y reconocimiento con los pobres. Desde ese lugar. No es el lugar de Herodes, no es el lugar del rabí, no es el lugar del fariseo, no es el lugar del saduceo, es el lugar de María Magdalena, es el lugar de los pastores, es el lugar de los enfermos, es el lugar de los excluidos. Ese es el lugar, ese es el método que nos da. Verdad, es decir, el principio nuevamente, el principio coherencia. Y me parece a mí otro aspecto muy importante que la teología de la liberación va a retomar como un aspecto filosófico, un principio filosófico, es el tema de la factibilidad. Es decir, tenemos que construir condiciones de posibilidad. Si hay estructuras de opresión, tenemos que crear condiciones de posibilidad para transformar esas estructuras de opresión. Si el modelo económico es una estructura de opresión, de exclusión, de empobrecimiento, la transformación de ese sistema no va a llegar porque llevemos un voto a la urna. Va a llegar porque vamos creando condiciones de posibilidad, donde el voto en la urna es uno, pero no es el más importante. El más importante es la construcción de una comunidad política participativa, una comunidad creyente participativa, porque ya dije que todos, de alguna u otra forma, somos creyentes. Y volvemos al tema del origen, con que inicié este compartir. La creencia es fundamental. Las creencias de nosotros y las creencias de los otros son fundamentales. Merecen respeto y reconocimiento, sí. Pero eso no quiere decir que no podamos, en un ejercicio de autonomía, cuestionar nuestras propias creencias, cuestionar las creencias de los otros. Y en ese ejercicio de revisión de nuestras creencias, sepamos dar razón de ellas desde una perspectiva crítica. ¿Cómo se construye la perspectiva crítica? Situándonos siempre desde el lugar de la otra y del otro. Termino diciendo, para que empecemos el diálogo, tengamos un poquito más de tiempo, que así como hay misterio de salvación, hay misterio de iniquidad. Son parte de la existencia humana. Tenemos estructuras en nosotros que nos dividen, que nos fracturan, que nos confrontan a unos con otros. Pero también tenemos en la relación humana estructuras de religación, de vinculación, de solidaridad, de vigor, de ternura, de comprensión y de solidaridad. El asunto es cómo logramos pasarle a toda esta complejidad que es el ser humano con todas sus creencias, el cepillo a contrapelo, como diría Walter Benjamin, y rescatemos los contenidos crítico-emancipadores del ámbito económico, del ámbito político, del ámbito filosófico, pero también
y ese fue el tema de esta sesión, del ámbito religioso. Hay que rescatar los contenidos crítico-liberadores de todos los ámbitos de la vida humana. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí al compañero que expuso de una manera pues muy amplia, y aunque es muy poco el tiempo, porque he leído, por ejemplo, el libro de Leonardo Boff de la Cristología, y es muy extenso, con muchos términos, como muchos términos que crea Paulo Freire, pero de una manera muy explícita, que forma estructuras a partir de esos nuevos términos, ¿no? Tengo el gusto de ser conocido del poeta Ernesto Cardenal, y el poeta Ernesto Cardenal un día me decía que la poesía, que el cristianismo lo llevó a la ideología, pero la ideología nunca lo ha llevado al cristianismo. Y entonces, por lo tanto, en sus escritos poéticos también es una manera de demasiada praxis para poder entender esa teología, o simplemente ver un poco la actitud y la visión del sacerdote colombiano Camilo Torres, que es muy poco conocido para muchos y muy poco mencionado a veces en la teología de la liberación, y que también hay participación colateral o adherente de los teólogos norteamericanos negros en su teología, que yo digo también es primordial, de la liberación negra, para formar un nuevo concepto de vida, o un necesario concepto de vida, de libertad, para poder haber formado su famosa lucha de liberación por los derechos civiles, que aparentemente pasa a ser como una lucha política, como una lucha de poder, pero no, es una lucha de liberación cristiana. Y pues fue un gusto oírlo y venir por primera vez a esta comunidad, porque realmente si uno no está en comunidad no hace uno nada, y la verdadera praxis de la teología de la liberación para mí son las comunidades eclesiásticas de base. ¿Por qué? Porque son una manera de resistencia, de una manera crítica, más bien desafiando a la autoridad, al poder, sin pretender ser poder. Pues muchas gracias y fue un gusto. Muy buenas tardes, yo quiero felicitarlo por su exposición. En la misma se aludió al pueblo. Yo pienso que en ese contexto lo entendíamos como la parte oprimida. Sin embargo, siempre he tenido esa inquietud, ya desde un contexto quizá más amplio o políticamente hablando. ¿Qué es el pueblo? ¿Quiénes somos el pueblo? ¿O son todos o una parte de esta sociedad nada más? Esa es la pregunta. Doctor, muchísimas gracias por su exposición. Me surgen muchísimas dudas, pero creo que tengo que abordar la primera. Cuando se habla de que los hombres nos hemos alejado de Dios, y Dios precisamente entendido como lo que usted comentaba, esa justicia, esa verdad, esa igualdad, ese servicio, nos estamos refiriendo a un todo. Es decir, desgraciadamente estamos viendo nuestra sociedad cada vez va degradándose mucho más. Estamos inmersos en una sociedad posmoderna. Esta sociedad ha sido inducida, digamos, de alguna manera por los medios de comunicación a ser cada vez más egocéntrica, más hedonista, más individualista. Sin embargo, sigo creyendo que
continúa habiendo comunidad en algunas partes, y precisamente esto lo testimonia la Teología de la Liberación y muchos de los seguidores. Sin embargo, la culpa, si es que se pudiera hablar de alguna culpa, radica en que aquellos seguidores no han hecho lo suficiente o en que el pueblo no existe. Por ahí va la duda. Gracias. Muy bien. ¿El que sigue? Compañero. Buenas tardes a todos y a usted también muchas gracias por las enseñanzas que estamos ávidos de seguir viendo cómo va cambiando nuestro contorno. Yo realmente he leído poco acerca de la liberación de no sé si sean teóricos, pero creo que los han llevado a la práctica. Los brasileños, Boff, y no recuerdo el otro que también ha participado, ¿no? Y ahorita que mencioné, no sé si oí mal o es la duda, que el segundo concilio ecuménico con Juan 23 fue en el 62, no en el 68, o yo oí mal. Nada más esa era mi pregunta. Gracias. Una pregunta simple. Aquí en México no hay comunas en los pueblos, porque en Venezuela hay muchas comunas y toda la gente se quiere más. Y mi pregunta es que si existen aquí. Gracias. Sí, es una pregunta. Por ahí algunos estudiosos del tema Jesucristo hablan de que él se fue a preparar o fue preparado por una secta llamada los esenios, que fueron los que lo prepararon para lo que después hizo, ¿no? Entonces otros también señalan que estuvo en la escuela de Hermes Trismegisto en Egipto, y esas escuelas en aquella época, como no había universidades, captaban a las gentes que les veían ahora así, como decimos aquí, patas para gallo, como pensadores, ¿no? Y a Cristo lo ubicaron y entonces como que lo reclutaron para educarlo en esa concepción. Eran escuelas iniciáticas. No sé si hay algún acuerdo dentro de la teología de la liberación sobre esa idea, ¿no? Hay otras cosas muy disparatadas que dicen que estuvo en Cachemira, en la India, y esas cosas, pero bueno, esa sería cuestión de investigarlo. Sí. Gracias por el espacio. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que yo asisto aquí. Yo vengo de Catepec, del Estado de México, y una exposición que quiero hacer aquí es que en la iglesia, yo me considero católico de nacimiento, fui educado en el catolicismo. Sin embargo, es muy difícil que vaya uno a la iglesia y que los curas nos hablen con la claridad que lo hizo el expositor aquí presente, que lo hizo con mucha simpleza, con mucha sencillez. Entonces, yo vengo de una comunidad en que es muy difícil que se oiga, que nos inviten a leer la Biblia, que realmente nos eduquen en los valores cristianos. Por fortuna y dada mi situación de pobreza y como pude avancé, y fui alumno de un teólogo que se llamó José Porfirio Miranda, y que hizo un libro que se llama Comunismo en la Biblia, otro libro que se llama El Cristianismo de Marx, y que nos hizo como estudiantes reconocer que hay unos valores en el cristianismo, pero que todos los curas ocultan, porque no quieren ellos precisamente que conozcamos esa exposición que nos hizo ver aquí el maestro, ¿no? Que nos hizo una exposición muy clara. Entonces,
yo invitaría a que profundizáramos más el conocimiento que hoy adquirimos, pero con esa sencillez, con esa claridad, ¿sí? Y una sugerencia, creía yo, que nos hablaran también de esa teología de la riqueza, de la teología que le llaman de la prosperidad, que es de donde salió el que hacía su exposición en los domingos en la Catedral Metropolitana, ¿no? El Monseñor Rivera Carrera, que realmente se retrata con los ricos del país, ¿no? Entonces, es una contradicción terrible que hablen de valores de cristianos y pues vivan en la opulencia, que traigan guaruras, que traigan cómo salen en los periódicos retratándose con el magnate más rico, dueño de los Ambur, ¿no? Entonces, da para mucho lo que hoy aprendimos aquí, de verdad da para mucho. Entonces, un agradecimiento y desde luego la exhortación a que profundicemos más en el conocimiento del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto, entonces vamos a las respuestas. Les suplicamos que pues no hablemos muy fuerte aquí, al menos en la bóveda esta, porque sí rebota el sonido y se escucha y nos distrae un poquito. Bueno, pasamos. Bien, vamos a comenzar con el tema del Vaticano II. Efectivamente, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, es convocado por el Papa Juan XXIII, el gran Papa que tuvo una visión revolucionaria dentro de la Iglesia, justo como el Papa Francisco ahora acaba de decir que todo cristiano que no es revolucionario no es cristiano. Y tiene razón el Papa Francisco porque cristiano viene de la palabra griega Christos, que quiere decir ungido, pero a su vez viene de la palabra Mesayak, el Mesías. Los cristianos en realidad son, desde la perspectiva hebrea, son los mesiánicos, y el mesianismo, estoy escribiendo un libro sobre esto, el mesianismo es la fuerza crítico transformadora. El mesianismo no es una categoría eminentemente política. Bueno, el Papa Juan XXIII es un mesiánico, me parece a mí. Inicia él el Concilio Vaticano, convoca en el 1962, el cual concluye Paulo VI en el 65. Es el tema. Medellín, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, tiene lugar en 1968. O sea, primero viene el Vaticano y luego cómo se instrumentaliza, cómo aterriza el Vaticano II en América Latina, es la segunda conferencia del episcopado en 1968 en la ciudad colombiana de Medellín. Claro, sí hay comunas en México, pero son muy poquitas y no tiene la tradición que tienen en otros países. Sin embargo, el movimiento de comunidades eclesiales de base sí ha logrado cuajar en ciertas regiones del país. Piensen ustedes que hubiese sido de Chiapas con el Monseñor Samuel Ruiz, con Monseñor Arturo Lona, si no fuera la teología de los pueblos originarios, el tema del desarrollo de la comunidad. Aquí en México, el tema de las comunidades eclesiales de base, toda la zona de los Pedregales, Santa Úrsula, el Ajusco, Santo Domingo, los padres franciscanos, los padres jesuitas, los padres dominicos, críticos, porque también hay de la otra, ya decíamos en un principio, ¿no? Los grandes obispos, bueno, Monseñor Méndez Arceo, que efectivamente el gran teólogo de Monseñor Méndez Arceo va a ser el profesor José Porfirio Miranda. Efectivamente, como mencionó el compañero, el padre primero jesuita, José Porfirio Miranda, y después el gran profesor en la Universidad Autónoma de Iztapalapa, comprometido con el movimiento sindical, el movimiento obrero, después el asesor de los estudiantes, el gran profesor con toda su obra sobre Marx y la Biblia, el cristianismo de Marx, comunismo en la Biblia, etcétera, y la formación de muchos filósofos que ha dejado el profesor Miranda, entre ellos uno muy querido por mí, el profesor Mario Rojas, y todo el grupo de estudiantes que están trabajando, Porfirio Miranda, y que justo este próximo
próximo semestre en la UACM, en la del Valle, va a haber un seminario con el profesor Mario Rojas sobre la obra de José Porfirio Miranda. Les recomiendo. La UACM pueden entrar cualquier persona en la del Valle, o sea, relativamente cerca de aquí, va a haber un seminario sobre la obra del profesor José Porfirio Miranda. Están invitados porque este señor, este profesor es de los primeros que plantean la lectura de Emmanuel Levinas en América Latina y el primero que va dando como las directrices de lo que va a ser después la teología de la liberación, particularmente el textito de Marx y la Biblia que les recomiendo. Hay que hacer una lectura de ese texto. Entonces, eso, profesor Miranda, ¿qué es el pueblo? Hasta el día de hoy yo diría es la pregunta de la discusión. Hay una corriente dentro de la teología de la liberación que se llama teología del pueblo. Esta teología del pueblo se desarrolla sobre todo en Argentina. El padre y gran filósofo de la filosofía de la liberación y también teólogo de la liberación, el padre Juan Carlos Escanone, es una de las figuras representativas de esta teología del pueblo. Y efectivamente, ¿qué se entiende en la teología de la liberación por pueblo? Se entiende pueblo de Dios. Esto es muy importante. Por eso yo dije Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y aquí, ¿quién es entonces el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquel grupo de seres humanos, aquella comunidad que asume como voluntad divina un proyecto de justicia, de libertad, de solidaridad, de igualdad. Lo encontramos en toda la narrativa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo encontramos en el Nican Mopohua. ¿Se acuerdan qué representa Juan Diego? Juan Diego representa al pueblo. Juan Diego somos nosotros. ¿Qué representa a Juan Bernardino? El pueblo que se está muriendo. O sea, todo aquel... Pero hay gente que es pueblo, o hay sectores que son pueblo y hay sectores que no hacen pueblo, destruyen pueblo. ¿Sí ven? Por eso la teología de la liberación dice, podemos constatar cuándo se está haciendo reino de Dios y cuándo no se está haciendo reino de Dios. Es decir, cuándo se es pueblo de Dios y cuándo no se es pueblo de Dios. Cuando hay estructuras de opresión, dominación. Dice Leonardo Boff que la salvación de los oprimidos pasa necesariamente por la salvación de los opresores también. Vean qué fuerte es. Pero no puede haber salvación de un sector que está en una situación de opresión, de dominación, de no vida, sino porque tiene que romper la estructura que ocasiona esa situación de no vida. Y al romper la estructura que ocasiona la situación de no vida, es que aquellos que son el bloque social de los opresores, diría Gramsci. ¿Sí ven? Ese bloque social de los opresores también tiene que tomar conciencia que no puede seguir actuando como actúa, porque su misma praxis tarde o temprano lo va a alcanzar. Fíjense ustedes un poquito en el siglo XIX. En el siglo XIX, si hay una sociedad que es injusta y de opresión, es la sociedad inglesa. Vean la nueva película del joven Marx, que aquí la tienen. Se la lleven, tienen que llevársela hoy. Si no se la llevan hoy, no valió la pena la plática. Tienen que llevársela y véanla, porque Marx, la pregunta que hace Marx es una pregunta, diríamos, hasta humana y por lo mismo también cristiana. Es ¿por qué hay pobres? Es la pregunta de Yeshua ben José. Dice, ¿por qué está oprimido mi pueblo? Es la pregunta de Moisés. ¿Por qué está oprimido mi pueblo? Es la pregunta de Juan Diego. Mi tío se está muriendo. O sea, el pueblo se está muriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven? Praxis. Pero es una praxis que pasa por el proceso de concientización, de asunción de la responsabilidad. Entonces, la sociedad tiene un bloque que es, dice Gramsci, el bloque social de los oprimidos. Es el pueblo. Ese es el pueblo.
El bloque social de los opresores son aquellos que instrumentalizan no solamente actitudes, comportamientos, propaganda, sino también estructuras. Y hay que entender eso. Una estructura que no permite desplegar la vida de los seres humanos en comunidad, en alegría de vivir, en felicidad, es una estructura injusta. Porque el criterio último no es la vida humana, la dignidad humana, es el aumento de la tasa de ganancia, es la corrupción. Entonces, pueblo es una categoría muy fuerte porque va a tener una disputa con la visión tradicional del marxismo. Los marxistas dicen el sujeto histórico es el proletariado. Eso dice el marxismo tradicional, ortodoxo. La teología de la liberación dice es el pueblo de Dios. ¿Y quién es pueblo? Toda aquella comunidad que asume su rol como sujeto de la historia. Ese es el sujeto de la historia, el pueblo. Pero ese pueblo es pueblo de Dios, pero es el Dios de la liberación, es el Dios de la justicia, es el Dios de la verdad, es el Dios en última instancia de la vida, en contra de este Dios de muerte, porque sí hay dioses de muerte. Hay dioses de opresión. Vean cómo funciona el mercado. Marx lo dice claramente. La crítica al sistema comienza con la crítica a la religión que sacraliza el sistema. Hay que desenmascararlo y por eso hay estructuras de sectores de iglesia, no que sean la iglesia, sectores de iglesia jerárquica que están con los poderosos, que concelebran el triunfo de los poderosos. Pero también hay sectores de iglesia jerárquica y de pueblo que no están con los poderosos, que están por transformar la realidad y que hacen necesariamente política, porque no podemos no hacer política. Hasta aquellos que dicen no hay que meterse en política, ya están haciendo política. Y si no, tomen el periódico del día de hoy, váyanse a la página. Ahorita les muestro. El día de hoy sale una nota. Miren nada más, si no es esto hacer política. Página 12 de Política, sábado 13 de enero del 2018. A un lado de la fantástica columna de Gloria Muñoz Ramírez, los de abajo, viene la siguiente noticia. Instruye página web a católicos cómo debe ser el candidato por el cual votar. ¿Eso cómo se llama? Se llama orientar voluntades y la definición básica de orientar voluntades se llama política. ¿Yo estoy haciendo política en este momento? Sí, estoy haciendo política. Estoy orientando sus voluntades. Cuando el padre Chinchachoma les dice a ustedes, perdónense unos a otros, ámense, sean solidarios, está haciendo política, está orientando la voluntad. Orientar la voluntad del otro es hacer política, es crear correlaciones de fuerzas, es orientarnos como un grupo hacia un horizonte, eso es hacer política. Y los seres humanos no podemos no hacer política porque, como dice muy bien Aristóteles, que no era ningún tonto, el ser político es ser propio de los seres humanos, es parte de nuestra naturaleza casi. ¿Por qué? Porque en la comunidad vivimos, en la comunidad nos relacionamos, en la comunidad construimos relaciones normativas y estructuras de convivencia. Y eso, discúlpenme, aquí y en China, y más en China, bueno, y también aquí, se llama política. Y aquí cuando me dicen que con el proceso electoral en marcha, un sitio web denominado Voto Católico por medio de una participación razonada, adoctrina sobre la manera en que los católicos deben sufragar por un candidato en los comicios del 1 de julio próximo. ¿Qué criterios ponen estos señores? Dice, hay que votar por el que no apoye el aborto, las bodas entre homosexuales y la eutanasia, o sea, contra todo aquel movimiento que ha luchado por el reconocimiento de nuevos derechos y de políticos que asumen el mandato de la comunidad. Miren, esto no es hacer política. Entonces, esto me viene a dar más razón. Tenemos que hacer política desde el lugar de las víctimas. Claro, un hombre y una mujer, o un hombre y una mujer que tienen una preferencia distinta a la tradicional, ¿por qué tenemos que negarles el derecho? Leonardo Boff es durísimo.
Llega a España y le dicen, oiga señor, mire, aquí se están promoviendo las bodas entre hombres y mujeres del mismo sexo. ¿Usted qué piensa? Usted que es un teólogo y que fue un religioso y que es católico, ¿usted qué piensa? Y Leonardo les responde con una elegancia, una inteligencia y con una espiritualidad y en una coherencia con esto. Y dice Leonardo, donde hay amor, ahí está Dios. Es tremendísimo, tremendísimo, los cayó completamente. A ver, que digan que Dios no es amor. Quiero ver a los de la derecha que digan eso, pues es donde se agarran casi siempre. Y dice Leonardo, si un hombre y una mujer se aman, ahí está Dios. Si un hombre ama a otro hombre, ahí está Dios. Si una mujer ama a otra mujer, ahí está Dios. ¿De qué sirve que seamos hombre y mujer si no nos amamos y vivimos allí juntos? ¿De qué sirve? Ya me salió sangre. Ven, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Es radical esto. La política en sentido fuerte, y iba a decir otra vez hermanos, me viene el asunto. Colegas, camaradas. La política en última instancia, en última instancia, es el servicio de amor a la comunidad. Y porque amo a la comunidad, asumo el ministerio que me encomienda de coordinarla, de servirle, de ponerme a su disposición, de ser el menor entre los demás. ¿Ven? Ojalá que nuestros candidatos, ojalá que nuestro pueblo vayamos entendiendo esta. Tenemos que cambiar la concepción de política como dominación. El que está acá enfrente no es para que se torne un tirano de nosotros. Es el servidor, está para ser la mejor, y tenemos que escoger al que mejor sirve. ¿Ven? Al que mejor sirve. Eso yo creo que es uno de los grandes aportes de la teología de la liberación. Ignacio Ellacuría decía lo siguiente: en el contexto latinoamericano, la filosofía es muy importante, pero la que es urgente es la teología. ¿Y saben qué? Yo creo eso. Porque la filosofía está en un cierto nivel, en un cierto sector, pero la teología, esa la llevamos en la piel, esa la sufrimos, la vivimos, la llevamos, palpe en nosotros. Sin embargo, para dar razón de la teología, hay que ir a la filosofía, a la sociología, a la economía, a la política. Y por eso necesitamos que ustedes sean sujetos libres, autónomos, responsables, chipocludos, formados críticamente, chipocludamente, para que den razón de su praxis política, a partir de su creencia o a partir de su creencia de fe o de su creencia ideológica. Bien, entonces, nosotros somos pueblo. Y si son creyentes, somos pueblo de Dios. Muchas gracias, buenas tardes y pues bueno, agradezco nuevamente el espacio, la oportunidad para estar con ustedes y arrieros somos y en el camino andamos. Muchas gracias.